Esta semana no leemos la Perashá porque es día de Kippur. Nosotros aquí leemos sobre Kippur. Kippur, como ya he explicado en otras partes, es una novedad. Kippur no debería haber existido porque antes de Kippur íbamos a recibir la Torah del Etz Haim, y eso nos daba vida eterna y nos alejaba del pecado. Hubiéramos tenido más o menos algo así como un libre albedrío de los ángeles, que es muy chiquito, y entonces no hubiera necesitado Kippur. El Kippur nació por el becerro, pero también incluso con el becerro no teníamos claro ni nada por el estilo sobre el Kippur. El Kippur fue algo que nos consiguió Moshe Rabbeinu. Recordemos ya que la semana de Rosh Hashanah les escribí que el pecado era el pecado del becerro de oro significaba el final, era ya la última opción. Ya no había otra opción, el mundo tenía que acabarse. Recordemos también que dijimos que se acabaron mundos enormes, 974 generaciones. Venía una, moría, porque había mucho midat adin. Ahora, después de que Adán Rishon no hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que no tenía que hacer, entonces el mundo volvió a este caos espantoso que es que el mundo se va a terminar. Y tenía que terminarse con Noah, como explicamos, pero Abraham encontró que había otra opción, porque la opción que había hasta Noah era la opción de que la gente pasara al buen camino, como debería haber pasado la temporada de Noah. Primero fue Adán Rishon, que no pudo hacerlo, y después fue Noah, que tampoco lo hizo. En su generación no lo hizo él hizo lo que tenía que hacer, era un hombre sadik, pero es más grande que sadik, se necesitaba Hasid. Y de aquí ustedes vamos a estudiar que todo el judaísmo es ni más ni menos Hasidut. Ahora, la Hasidut no se mide por el nombre, sino que se mide por los actos. El Masejes Berajot dice que los antiguos, las personas, los más antiguos, ellos eran Hasidim. ¿Por qué eran Hasidim? Porque hacían 9 horas de tefilá, 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde, 3 horas en la noche. 9 horas de tefilá. Tefilá siempre es Gesed, para que sepan. Entonces ahí viene la palabra Hasidim. Hoy en día no existe eso. Hoy día existe gente que se viste con una ropa que se usaba en Europa, en la parte oriental de Europa, y se la quedaron y se nombraron, en el fondo autonombraron Hasidim. Y la gente entiende que ellos son los Hasidim, pero los que no son como ellos son solamente Sadikim, porque lo que dejan es las leyes de la Torah. Y eso no es cierto, porque por ejemplo, en España no era así, y tampoco en Irak era así, y tampoco en Halab y en Marruecos. Ahí existían las dos cosas juntas. El camino, y por eso se pide la Selijot. Si alguien ha dicho Selijot, se ha dado cuenta que la Selijot está escrito que uno le pide a Hashem que sea inscrito en el libro de los Sadikim y en el libro de los Hasidim. Y la verdad es que lo ideal sería, si fuera así, que lo pusiéramos en el libro de los Hasidim. Y bueno, también si a uno se puso en el Hasid, ya pasó al Sadik. Eso no es así. Se puede ser incluso Hasid, pero sin una buena comportación en el mundo. En cambio, por eso también en la tefilá se dice ala sadikim ve ala hasidim. Hay dos tipos que no contradicen unos con el otro, los dos son puestos grandes, pero lo más alto es Hasid, porque el objetivo del Hasid es traer al mundo algo
que no ha habido ante el Sadik. Se basta con que si una persona se porta bien, él va a seguir viviendo en este mundo. En cambio, el Gesed no. El Gesed lo que vamos a hacer es vamos a alargar la vida de este mundo, que es muy distinto, y eso es lo que descubrió Abraham Avinu. Y después de Abraham Avinu empezó a construir, y llegó con Moshe Rabbeinu, llegó la opción de un mundo donde era de Gesed, un mundo donde no íbamos a morir porque no iba a haber más la suciedad que metió la serpiente al mundo. Y pasó en forma chica, digamos, relativo. Los Yehudim que habían, no los Yehudim, los hijos de Jacob que estaban ahí, ellos llegaron a ese nivel, y bueno, hay algunos que miran que después bajaron, hay otros que miran que no, yo me quedo con los que dicen que no, y esta gente, ¿qué es lo que hicieron? Ellos no iban a morir, no murieron ni nada, no había para entender tampoco Kippur, porque Kippur es cuando uno tiene pecados. Y esta gente llegó al becerro de oro, no hicieron nada, pero aquí pecaron, pero no, el pecado es como radioactividad, entonces todos agarraron esa radioactividad, es como una bomba atómica, y las bombas atómicas, la verdad, es que, bueno, hay dos tipos de personas, que las que creen que hubo y las que no creen que hubo. Bomba atómica, que es todo un cuento que nos tienen para poder manejarnos, para seguir la esclavización. Bueno, y si uno tiene controlado toda la propaganda y todo el medio, entonces uno no le queda otro que creer. Porque si la persona dice, oye, no hay bomba atómica, entonces uno le dice, este está loco, te remate. Entonces, como uno tiene que evitar esperando que andan diciendo eso, entonces mejor se queda callado. Pero yo he leído papers y cosas así, donde traen las explicaciones fabulosas por qué no hay. Pero no es el tema de nosotros, pero igual eso es el pecado. El pecado es midat adin muy fuerte, como una bomba atómica. Si existiera es un midat adin muy fuerte. Entonces y esto pasó con el Geta Egel, porque el Geta Egel, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que ellos hicieron fue adoraron al toro. Nosotros se le llama toro al molech. El molech es un toro, pero con cosas agregadas con el tiempo. Y eso es lo que ellos adoraban. ¿Cómo se llama? El toro. El toro es el midat adin. Si ustedes se fijan alguna vez en algún lugar, el toro es el midat adin y el león es el gesed. Bueno, eso no es fácil de entender y tampoco es el momento de explicarlo, pero ellos adoran y eso trajeron al midat adin. Y ellos quieren construir un mundo de dinim. Entonces, yo les voy a explicar un ejemplito. El gesed más grande que hay es el ser humano. Pero Hashem también es un gesed enorme. Nadie ha pensado eso, porque yo nunca lo he visto escrito por ahí ni por allá. Piensen ustedes que uno planta una semilla de trigo, le salen como 1000 semillas. Si uno tiene 100, uno va a producir una cantidad enorme de trigo. Las plantas también, fíjense los árboles. Uno tenía una semilla de árbol, y esa semilla hizo un árbol, por ejemplo, un manzano, y ese manzano tuvo 200 manzanas. Y así se fue. Eso es lo poco se hace mucho, eso es Gesed. Este mundo que vivimos nosotros, Hashem lo partió y lo hizo con Gesed para nosotros. Porque el mundo está hecho del dinim, porque lo hizo el Shem Elohim, como dice Belokim Barat Hashemayim Vetaaretz, pero lo hizo con Gesed. ¿Qué tipo de Gesed? Gesed que está mugval significa que está limitado, una limitación. Y de hecho nosotros vivimos del trigo, de la abundancia de trigo que Hashem nos mandó. Porque eso, para de uno sacar 200 o sacar más, eso es milagro. Eso ya lo borraron. Ellos ahora hicieron ingeniería genética para decir que lo que hizo Hashem no es lo bueno, lo que hicimos a nosotros es lo bueno. Lo mismo con estas cosas que cambian, ustedes saben que los cambian. Y ahora, por ejemplo, hay hombres que van a los concursos Miss de la mujer más bonita
y ellos son más bonitos que las mujeres. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, porque no digan que es Hashem el que hace los bellos, sino que el hombre también lo puede hacer. Pero eso no tiene bendición. Siguen sus cosas, que en todas esas cosas que hay hoy en día, ingeniería genética y todas estas cosas que hay, y todos los que venden ellos no tienen bendición. Ellos es por el culto, por el contrario. Para pasar a alguien así, lo castran. Y eso es quitarle la capacidad de producir manzana. Yo ya hablé alguna vez de los árboles de manzana, como son, que son muy distintos a los árboles que eran antes. Entonces, en eso estamos. Y ese es el gran problema que hay hoy en día. El gran problema que hay hoy en día es que todo lo que ellos hacen es una forma de castramiento del mundo entero. Y eso se les produce un problema. Hay falta, no alcanza. Digamos, si una persona, piensen ustedes, si una persona tiene un pedacito de tierra, y bueno, y agüita y todo, y planta un poco de trigo, y planta aquí, planta allá, se podría vivir, así se vivía antes. Tenían una vaquita con su leche, y tenían los pollos con sus huevitos. Yo lo vi eso con mis ojos. Mi casa, mi abuela tenía un gallinero atrás, de ahí sacaban todos los días los huevitos. Y después la casa que mía, cuando tenía 5 o 6 años, teníamos ahí de todo, teníamos todo tipo de cosas, teníamos hasta pavos había, patos, y así se vivía de otra manera, y esa manera de vivir es la correcta. La pregunta siempre que tengo, pero este mundo que vivimos nosotros, que es un mundo de correr y correr y correr y correr y correr, y es un mundo que está mostrando que se está terminando en sí mismo. El ser humano necesita calor. Uno tenía yo me acuerdo que teníamos leña, y con leña prendíamos eso, y luz, una velita, pero se puede incluso con un poco de tecnología que no existe hoy en día. Había un señor Tesla, yo creo que era el apellido de él, que ese señor, él decía que uno vive en campos magnéticos, entonces el calorcito y la energía que necesita, esa la puede conseguir en forma natural. Hoy en día ya están vendiendo cosas así para producir energía natural. Le hacen la guerra porque va contra de los principios de hoy en día, de la esclavitud. Pero con eso no hubiera sido necesidad de petróleo. El petróleo se va a terminar, el oro se va a terminar, el cobre se va a terminar, pero las cosas que vienen, por eso que significa prurbu, que fructifiquen, de la palabra fruta. Entonces, los que vienen de esa bendición, eso no se va a terminar nunca, porque si usted tiene una semilla y te salen 1000, bueno, mira, está fabuloso. Tú puedes criar a tus hijos y ser feliz con eso, con la comida, con lo que necesitas. Y de hecho el mundo está hecho para que sea un mundo que nos atienda. Y ya está hecho así. Lo que pasa es que lo hemos ido destruyendo cada vez más, hasta que llegamos a lo que hay hoy en día, la destrucción total. Los monstruos mandan hoy en día. Aquí para mandar hay que ser monstruo. Es textual. Los jueces, yo recuerdo cuando niño mi madre era jueza, después fue ministro. Ella, mi madre, que es padre en casa, ella era una persona muy recta, y la gente con que estaba eran muy rectos, eran jueces. Hoy en día no, hoy en día se acabó ese cuento. Vinieron los zurdos, como dicen, y cambiaron todo. Hoy día aquí la verdad es otra. Porque hay un concepto muy interesante que es la verdad. Eso es muy interesante. Yo ya he hablado un poco de eso. La verdad, ellos piensan que es lo que tú le convences a la gente que es. La verdad no es algo absoluto. Es algo que yo lo puedo crear. Que yo me la crea nomás. Eso es lo que ellos dicen. Y eso que yo me la crea es un problema. Porque tú puedes coger, si todo el mundo escoge, y hoy día el 90% de la población de hoy en día son ignorantes. Así que simples, son ignorantes. Entonces, y estoy poniéndome muy large, como se dice, entonces el 90% son brutos. Y esos brutos van a escoger a un bruto, porque es un problema natural.
A lo mejor la primera vez no, la segunda vez tampoco, pero tarde o temprano se llega un minuto en que la gente escoge a los brutos. Y los brutos mandan. Y están destruyendo el mundo. Entonces esa destrucción así que viene el mundo es parte de lo mismo. Determinar al mundo, ¿por qué? Porque este mundo es el mundo no de Hashem. Este es el mundo, para ellos es el mundo de lo malo, del Molech. Que está en la Torah, el Molech está en la Torah. Ese Molech es el mal. Pero lo pintan como el bien. Y ellos se la creen. ¿Y por qué se la creen? Porque uno se puede creer, cualquier ser humano puede creerse cualquier cosa. Hay un ejemplo claro. La cosa de los, ¿cómo se llama? De los eclipses. Dicen que los eclipses, o no sé, cosas por el estilo, o la luna provoca con la fuerza de gravedad que tiene para empujar la luna, que el agua se vaya para atrás y que al otro día vuelve y esas cosas. Las mareas. Eso es mentira, pero eso está probado por todo el mundo. Cualquier persona que ha trabajado en eso lo tiene claro. Lo tiene clarísimo ese problema, ese asuntito. Pero la gente sigue creyendo lo mismo. Hasta hace poco que lo leí, que era que no era cierto, que las cosas funcionan por un problema de... ¿Qué es lo que era el problema? Por un problema de ¿cómo se llaman esto? Field, ¿cómo se dice? En campos magnéticos, por un problema de campos magnéticos, no por otra cosa. Nosotros pensamos que las cosas caen no porque le empuja una a la otra, sino porque una cosa tiene que estar cerca de la cosa que siempre tiene que acercarse a la cosa que es parecida a ella. Algo así es, algo bien interesante. Pero entonces, ¿qué es lo que aquí hemos llegado? Aquí hemos llegado a un mundo que está así. Y ese mundo partió después del becerro de oro. El becerro de oro, que ya dijimos lo que era el juicio, el din. Eso fue un acuerdo que inventó Abraham Avinu. Moshe Rabbeinu. Pero recordemos que se iba a terminar, se acabó la tierra, se acabó todo, le dijo Hashem. Hasta que finalmente llamó a Moshe, y Moshe Rabbeinu le pidió, hizo Slichot 40 días, finalmente Hashem le dijo, Salachte Kitvareja, te perdono como tú lo dijiste, como tú. ¿Por qué dice así, Kitvareja? Porque fue Moshe Rabbeinu el que le vendió la idea a Hashem. Hashem era o todo o nada, porque eran dos fuerzas. Moshe Rabbeinu no, hay otra fuerza, le dijo, la mitad. Se llama Da'at. No se olviden de eso, Da'at. Da'at es lo que está entre el Gesed y el Dinim, y que también se llama Rahamim. El Rahamim, señores, ¿saben lo que es? Es una gotita de Gesed. El Gesed es agua, una abundancia enorme de agua, como en el diluvio, porque ahí la cantidad lo hizo que fuera Dinim. Y también ¿cómo se llama? El fuego es Gesed. Lo que pasa es que la cantidad y no saberlo usar se transforma en Dinim. Esas son las dos cosas que hay. Y esto de hacerlo buscar una cosa media, los comunistas le llaman a esto, ¿cómo se llama? Le llaman se me olvidó el nombre. Tiene un nombre así, tiene el nombre de... Es, por ejemplo, que hay dos opciones, se va para la mitad. Eso es lo que tienen, se llama dialéctica, algo así, no me acuerdo el nombre. Ellos sí, nos copiaron eso, pero en forma mal. Es cierto que hay leyes así en el mundo, pero hay que usarlas hay como usarlas para el bien. ¿Y qué pasó aquí? Pasó aquí que Hashem nos dio esta opción. Esta opción se llama Kippur. ¿Así? Kippur. Ustedes no saben que hay una opción, se llama Kippur. Yo tampoco, pero se me acaba de ocurrir ponerle al Kippur una opción. Porque una opción que uno tiene de poder que lo limpien. Imagínense, ustedes han visto gente que se ha pasado 2, 3 años en la calle de vagabundo y todo, andan inmundos, porque nadie les dio la opción de bañarlos. Bueno, me dice usted que no quiso y todo, sí, está bien, pero la opción en general a esa gente no tiene, porque ellos se arrancan de eso. Lo mismo con el mundo, queríamos un mundo en que nadie se bañara. Estaríamos todos así, con un olorcito, pero nadie se daría cuenta porque estarían todos con el mismo olor.
Y aquí hubo eso, y ahora eso, los pecados también tienen mal olor, ¿sabían eso, no? Los malos olores vienen de ahí. Es un problema esto. Este mundo es un problema. También a la gente se le ve en la cara si es pecador o no. Pero esto del olor, Yosef, por ejemplo, Yosef no tenía buen olor. No solo que tenía buen olor, sino que la ropa que él usó fue la misma ropa, la tuvo 12 años en la cárcel. Y trabajaba en la cárcel, ordenaba, manejaba, dirigía todo. Cuando le sacaron la ropa, no se la quisieron cambiar, porque estaba limpia y tenía un olor que era como olor de ángeles, así, no sé, de fruta, de rosas, no sé, algo fabuloso. Y no se la cambiaron. Lo que hicieron, se la dieron vuelta nomás, para que no pareciera el mismo color, porque por fuera había un color, por dentro había otra. Entonces le hicieron eso para que fuera como algo nuevo. Pero no le hicieron cambiar por el buen olor que tenía Yosef. ¿Por qué? Porque los seres humanos, la verdad, que tenemos tener un olor muy bueno, pero como pecamos, tenemos olor feo. Y eso es lo que hace el Kippur. El Kippur no es esa opción, creo que es como prender un botón y salió ¿cómo se llama? La ducha. Entonces uno se aprieta, se saca, se echa un poco de jaboncito, y se fue andando la cosa. Entonces, ¿qué se fue? Se fue la mugre. Y así es el Kippur. El Kippur es eso, es el limpiarnos los pecados que cometimos. Los pecados con Hashem, ¿cómo los limpiamos? Los limpiamos pecados con Hashem, eso porque Hashem quiere. Así de simple. Tú lo único que tienes que hacer es reconocer que pecaste. Pero el reconocimiento no es lo que te perdona. Es Hashem. Si tú presentas, mira, pequé. Ya, Hashem perdona. Pero para poder llegar a esa opción, tú tienes que escarbar adentro de ti. Porque el mismo pecado que está, el olorcito que tiene ese pecado que tiene dentro tuyo, no te deja oler ese mal olor. Tú crees que es buen olor y todo. Hay gente que, por ejemplo, que matan gente y ellos creen que están haciendo una cosa fabulosa y lo están ayudando. Mira, si yo te mato, te estoy mandando, te estoy mandando a estar mucho mejor, un mundo más tranquilo. Porque el pecado no pueden reconocerlo. Entonces el pecado hace ver que lo que está haciendo está bien. Entonces esa es la ducha que uno le dan. Lo limpian. ¿Cuándo lo limpian? Cuando uno pecó. ¿Y por qué? Cuando uno reconoció el pecado. Porque cuando tú reconoces el pecado, estás reconociendo algo más grande que eso. Estás reconociendo que a Dios, que fue el que hizo el mundo, Hashem, Él es el Rey. Logramos algo a través de sacarnos el pecado, reconocemos a Hashem, pero nosotros ya empezamos esto en Elul y lo seguimos en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah fue un día. ¿Qué diferencia, preguntan, qué diferencia hay entre Rosh Hashanah y todos los días? Todos los días yo tengo que decir Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, y con eso yo me estoy echando encima mío estoy reconociendo el reinado de Dios en el mundo. Y en Rosh Hashanah, ¿cuál es el trabajo? Reconocer que Hashem es el dueño del mundo, es el que manda, el que puso las reglas. Entonces, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre Rosh Hashanah y el otro? Porque cuando se hizo el mundo, dice así, dice Elohim bara et hashamayim v'et haaretz. Elohim es el din, es la fuerza de creación que es hacer límites. Lo que hizo la creación fue poner límites en el mundo. Esos límites se hizo con la fuerza que se llama Elohim, que es una fuerza que tiene el nombre grande, el nombre de Abayá. Pero también tiene un nombre que se llama Gesed. Y ese nombre de Gesed es otro. Él no participó directamente, ese nombre, esa cualidad de Hashem que se llama Adón, un rey misericordioso, esa no participó ahí. Entonces la gente, nosotros hay muchos creemos que bueno, que vamos a querer al dinim y vamos a hacernos bien. No, eso está prohibido. Nosotros tenemos que, más arriba, nosotros tenemos que tener las dos medidas, la yira que se llama el temor, que el temor es el dinim, amar a Hashem por amor, porque es el rey y por eso lo quiero yo. Y es una prueba enorme que uno no tiene que andar pidiéndole, menos en estas épocas, a Hashem que le dé buen dinero, que le ponga cosas buenas, solo que sea algo de
nosotros decimos Pikuach Nefesh, es algo, digamos, que si ya viene, ya uno escuchó cuál es el desarrollo de la cosa y le empieza a pedirle a Hashem, por favor, Rahamim. Pero si no, sin eso, uno no puede, porque uno hasta que uno no se soltó el pecado, uno no ha reconocido a Hashem. Entonces aquí en Rosh Hashanah ya reconocimos a Hashem. Pero ¿qué pasa? Que no lo reconocimos todavía en toda su profundidad. Porque lo reconocimos con Midat Adin. En Yom Kippur es Gesed. Todo es gratis. Todo es gratis. Ese día es el día que se da ese Gesed que dije yo, esa tipá de Gesed que se llama Rahamim. Ese Rahamim está en Yom Kippur, porque aquí se nos limpian los pecados. Y ese es el trabajo ese día. Ese día, ¿saben cuántas veces hacemos vidui? Vidui significa, ¿cómo se dice en español? No tengo idea cómo se dice en español, pero en hebreo, hatati, eviti, pashati. En hebreo hay muchos nombres para la palabra pecado. Todos los pecados uno tiene que arrepentirse, incluso hay que llorar. Pero no fuerte, no despacito. No que la gente después te ven y la gente dice, mira ese que se cree que está ¿cómo se llama? Está llorando, y que tanto sabe llorar, este hombre nunca ha llorado nada, cuando le quita a la gente los intereses y estas cosas. Entonces no, está llorando porque el Señor se quebró delante de Hashem, porque se dio cuenta de que Hashem lo ha ayudado siempre, y a Hashem le dio la riqueza y le anda restando plata a intereses. Pero uno tiene que ser misericordioso también, porque si uno es misericordioso, uno agarra eso de Hashem mismo. Entonces uno se conecta con la parte misericordiosa de Hashem, que es lo más importante de todo. Porque aquí lo ideal es la misericordia de Hashem. Rahamim, que me da Gesed. Misericordia, que me perdona. Ese perdón está en Yom Kippur. Y ese día somos todos juzgados en ese sentido. Porque es el día del perdón. Hashem está dispuesto. Pero ¿cuál es pecado? Los pecados que tenemos con Él. Pero es obvio, porque si yo le hice algo a mi vecino, yo a mi vecino le robé, o a mi vecino yo le hice algo, lo que sea, eso está entre yo y el vecino. Claro que me estoy portando mal con leyes de Hashem que me dicen no le hagas eso. Pero cuando Hashem se metió y hizo ese alajá, que no hagas eso, entonces, y hay una cosa entre tú y yo, en ese caso está diciendo Hashem la parte de él, la parte tuya y la parte de Hashem que hay en esto, se ha limpiado. Pero eso te tiene que ahora dar una fuerza más grande, porque ahora solamente te queda la mitad, la parte con tu amigo. Tienes que ir y pedirle perdón. Te da pena. Nosotros decimos vergüenza, te da vergüenza, pero hay que hacerlo porque uno se va limpiecito. Los grandes cabalistas hacen esto todos los viernes. Todos los viernes sacan su cosita, sientan a 10 y vamos todos pidiendo perdón a la gente y pidiendo perdón a Hashem. Todos los días viernes lo hacen ellos. Nosotros menos. Nosotros pedimos sí a Hashem que nos perdone, pero el gran perdonazo, como podríamos decir, ese llega solamente el día del Kippur. El día del Kippur es el día donde se nos da esa opción a todos los Yehudim. Todos tenemos esa opción de volver. Y finalmente ese día pasó y se transformó, eso que ganamos ese día se transformó en la Torá. Pero la Torá de Tov Berra, y esa Torá de Tov Berra cayó la recibimos finalmente en el día de Hoshana Rabbah, que ya vamos a hablar acerca de Hoshana Rabbah. Les voy a grabar algo sobre eso, pero en esto el trabajo es ese. El vidui, no solo que hay que hacer vidui, el vidui empieza el día anterior, en este caso sería el viernes. El viernes que hay que comer, hay obligación de comer, de comer en mantel con vaso blanco, que estamos seguros que nos va a ir bien, porque significa que yo me estoy sincerando con Hashem, ¿no? Porque si uno no se sincera con Hashem, y la cosa no va a venir tan fácil. Y en ese caso uno tiene que hacer el primer vidui, y el primer vidui que uno hace un vidui después de minja, y uno tiene que ir a buscarse un minja temprano, después hacer comida, y después de las comidas ¿cómo se llama? Los huesos
de que tenía una persona rota se arreglaron, por los pecaditos se arreglaron, pero igual hay que hacer, después de que uno comió, se supone que a veces en la comida una persona va a decir algo que no es correcto, y lo dijo nomás, entonces hacemos vidui otra vez más, antes de entrar al Yom Kippur. Llegamos a Yom Kippur y hacemos una cosa muy importante, que es hacer bitul de todas las cosas que yo dije que iba a hacer y que no la hice, de las que y las que pienso hacerlas todavía, todo hay que borrarlo para dejar, es un reset, para hacer un reset sobre mí y estar limpio de todo eso, y que se recupera solamente después de Kippur, y con eso uno después tiene en cada tefilá, tiene el del y el del, ¿cómo se llama? Y el que lo dice. Así que tenemos multiplicar por 3, el 13 son 39, ¿no? Yo soy malazo para siempre cosas de memoria, pero son 39 veces que uno se pega ahí, son 39 correcciones que hay que hacer. Y bueno, y con eso ya sabemos cuál es el camino, y uno tiene que hacer cada vidui, además hay que multiplicarlo, porque también lo hace el mío, y yo hago también el del Sheliach, y ya lo hago ahí en vez de por el Sheliach, entonces ya tengo 8 más. Y así estamos con los viduim, tenemos mañana, tarde y noche tenemos eso, y es muy importante en la noche que hagamos que partamos por lo menos 1 hora antes de que se ponga el sol, con el rezo de quién es. El rezo es de, se me olvidó el nombre de quién era el rezo. Ese es un rezo muy importante, es más o menos en minja, y después de ese viene otro rezo más. Siempre son una minja y después ya. Aquí viene otro rezo que se llama, ¿cómo se llama? Estoy malo con los nombres en el momento, que es el último, y uno no puede basarse que se ponga el sol, eso es muy importante. Uno pide mucho, pero no que se pase. Ahora, ¿qué significa no que pase? Aunque no se pase, no lo voy a ver, porque la verdad es que sí, el sol estoy viéndolo porque la tierra es plana, y es el momento en que la tierra hace punte para todos lados. Todos lados están en el mismo nivel, y eso es lo que se nos pide que hagamos. Pero el resto de las cosas uno las tiene que entender solito, y tiene que crecer solo con eso. Y Besat Hashem, que Hashem nos bendiga a todos, que tengamos un Kippur sano, no se olviden de la importancia de concentrarse en los viduim, y que Besat Hashem, la comida, ahí nadie se ha muerto por comer poco un día, sino nada tampoco. Y Besat Hashem, y en la nochecita ya, cada país de acuerdo a su calendario ya puede empezar a comer y a pasarlo bien. Besat Hashem y Baraj. Amén.